Salam fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo especial. Y es que nos vamos ahora a introducir en una familia uzbekistana. No sé si recordáis o si visteis el vídeo de los trenes en Uzbekistán, pero en el primer tren conocimos una pareja de aquí local que vivían cerca de Khiva, ¿no? Que es el pueblo donde estamos ahora. Bueno, nos despedimos de nuestros compañeros de viaje 10 horas después. Y bueno, nos dijeron, no, cuando vengáis a Khiva, escribidnos, os vendremos a buscar porque vivimos cerca, os enseñamos nuestra casa y todo eso. Y obviamente no hemos podido pasar esa oportunidad de ir con ellos porque parecían muy simpáticos. No hablan inglés, no hablan nada, todo a través de Google Traductor. Y ahora nos han venido aquí a buscar y vamos a ir a su casa. Y os voy a enseñar en este vídeo más o menos pues lo que hacemos. Esa experiencia de puede ir muy bien, puede ir muy mal, puede ser curiosa, puede ser una mierda. Vamos a ver lo que es. Lo que tenéis que hacer vosotros es dejaros un muy buen like, comentad con qué os ha parecido esta experiencia, suscribiros al canal y activar las notificaciones, muy importantes, seguidme en todas las redes sociales y que empiece esta aventura de qué pasará con una familia de Uzbekistán. Pues aquí tenemos a Ali. Say hello, Ali. Hello. Y a su hijo. Salam, salam. Que nos han venido a buscar. Y vamos a ver cómo es su casa. Nos dijo en el tren que tenía como un gym. Nos ayuda a llevar la mochila también. Precioso Khiva. Chevrolet. Завтрак ели? Tomorrow? Tomorrow. No, again. Утром завтрак ели? Tomorrow morning. Bueno, pues ya hemos llegado a, digamos, la casa de Ali. Y aquí tenemos el que es en teoría su gimnasio, el Sport Zali. Hemos estado casi una hora desde Khiva. Hemos podido ver sobre todo muchos conreos donde había sobre todo algodón. Ahora nos va a enseñar el gym. El chico aquí de azul es el hijo pequeño que tiene 15 años y se le ve fuertote, ¿eh? Samimi hayacanlarını ağzına güneş. Вечером есть взрослая секция, взрослая. Aquí vemos cómo hacen judo, el gym de Ali. Yo no he hecho nunca, de hecho cuando era pequeño me quería apuntar a clases de karate o judo para saber hacer esto, pero al final no me apunté a fútbol. Bueno, ahora estamos viendo como combates individuales. La verdad es que yo nunca había visto combates de judo. ¿Judo o karate? La verdad es que no creo que es judo. Aquí tiene todos sus diplomas. Mirad todo lo que ganó, ¿eh? Ganó muchos títulos, se supone, ¿no? Dice que por la noche hay como la sesión de los grandes, que ahora entrenan los niños. Es una lástima porque no lo podemos ver. Y aquí podemos ver también, supongo que un congreso en el que fue, bueno, una participación o algo. Es el de aquí, ¿eh? Wow, looks so strong, baby. These are all first places. Aquí son todos los campeones de Khiva. Él está aquí, como podemos ver. Y se reunieron todos los campeones de judo de la Unión Soviética. O sea que estamos con un campeón de judo, o sea, alguien famoso de Uzbekistán, ¿eh? Nos enseña también que el hermano, como veis estamos traduciendo, trabaja en Rusia, en Moscú. Es algo político. No entendemos bien de qué. Y vemos también pues un poco los cursos, los trofeos, la medalla y un poco la oficina. La oficina también donde tienen el gym.
Uzbekistán. I've been here for 1 year and I'm doing repairs. Nos comenta que hace un año que tiene esto y que ahora lo va a hacer más grande, ¿no? Que está, como se ve, en construcción, supongo que hará un gym más grande. Aquí vemos como los niños vienen en bicicleta, ¿eh? Там завод кирпичный. Для стройка. The name of the violinist is there. Bueno, ahora supongo que nos vamos hacia su casa. Nos ha enseñado el negocio. Seguimos con el tour. Parece que no vamos a su casa. Yo creo que no vamos a ir, por lo que más o menos entendemos, sino que nos ha traído a comer aquí con su hijo y eso, a un restaurante, y supongo que después ya iremos para casa, porque después nosotros ya tenemos un tren y eso que tenemos que coger, donde comen ellos, ¿no? Local, que se ve bastante guapo. Bueno, pues ya tenemos la comida aquí. Yo me he pedido una hamburguesa rellena de queso que está increíble. Unos dumplings de estos y ellos han pedido pues la barbacoa, ¿no? El típico bruschetta, ¿no? Como la típica stick, ¿no? Ahora no me sale. Típico palo con la comida, ahora no me sale, joder, el nombre. Vamos a comer. Como regalo les hemos regalado estos pasteles. Ha sido nuestro regalo para ellos y la familia. Espero que les gusten. Después de comer nos trae a visitar el bazar, ¿no? El mercado del pueblo de Urgen, que es como el pueblo grande cerca de Khiva. Por ejemplo, si hacéis el vuelo, si voláis a Khiva, vais a volar aquí a Urgen y después tenéis que ir hasta allí. Mercado más, un bazar más en la lista. No tiene nada de especial, obviamente. Es un bazar como cualquier otro donde se puede comprar de todo. Así es como cocinan, como hornean el samsa, el pan. Seguimos con la ruta turística en Urgenk, que nos lleva a una estructura, una escultura más bien dicho, de un famoso héroe que luchó contra los mongoles, contra los iraníes, un héroe del país que es Jalal ad-Din. La mierda, digamos, es que está en obras y está, ahora lo veremos, cubierta por una tela porque lo están acabando de construir. Hecha, nos dice, totalmente de bronce, 100% bronce, que vale, bueno, muchos millones de dólares. Pues aquí se acabó el tour con nuestros anfitriones de hoy, de Uzbekistán. Nos despedimos de él. Rahmat, see you again. Y espero volverlos a ver si algún día volvemos, o si ellos nos visitan a Vietnam o Barcelona, serán nuestros anfitriones. Ha sido, bueno, una experiencia muy bonita, espero que os haya gustado igual que a nosotros. Obviamente decirle muchas gracias, nos han invitado a comer, todo, muy bonito todo. Esas experiencias son las que molan de viajar, conocer gente de aquí y hacer cosas que no son tan impresionantes, pero que te llenan, ¿no? Por dentro, así que bueno, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Obviamente, pues seguidme en mi Instagram, donde puedes ver en los stories destacados muchas más cosas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Paca. Bye bye. Paca.